Cultura son los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan los miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Esto incluye muchas áreas, como el que decía yo del arte. Ese grupo social que tiene estos hábitos que lo llevan a ver de una forma las cosas, a escuchar, a sentir de una forma muy particular las cosas. Según la UNESCO, que es lo que ustedes tienen ahí en el apunte, es esta definición. La cultura debe ser considerada como un conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a la sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Cada grupo social generó en su ámbito su propio vocabulario de vida, en donde todos se sienten a gusto, cómodos y se encuentran bien, ¿sí? Por ejemplo, hay un grupo de gente rara, que se reúne en familia, en una fecha muy particular, que se dio a llamar mundialmente como Acción de Gracias, ¿sí? Y se juntan, se reúnen en una mesa y comen un pavo, ¿sí? Ahora, hay otro grupo de gente, como nosotros, que vivimos en otra parte geográfica del mundo y tenemos otras tradiciones y costumbres. Y que no tenemos ni idea de qué se trata esa reunión que hacen de Acción de Gracias y que muchas veces, y seguramente ninguno de nosotros en nuestra vida comamos un pavo, ¿sí? Así vamos a encontrar diferencias en la comida, en la música, en la literatura, costumbres propias de cada grupo de personas que definen su propia forma de vida y que les asigna una identidad. Los argentinos son definidos por 2 puntos y me dicen ustedes. ¿Por qué son definidos los argentinos? Por el asado. Salió la comida primero. El fútbol. ¿Qué más? El mate. El mate, mirá. Le llamó la atención el mate cuando vino por primera vez. Dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En República Dominicana no hay esto. ¿Qué es esto? Están todos locos. Sí, y otras cosas también, como las empanadas, Borges, la música, cenar tarde, también es algo loco cenar a las 10 de la noche. ¿Qué más? Comprar el helado por kilo, qué locura que hacen los argentinos. Todos y cada uno de nosotros sabemos a diario, tenemos presente en todo momento y en todo lugar cuánto cotiza el dólar. Cosa que en otra parte del mundo es inexistente. Bueno, todo esto nos caracteriza a nosotros. Y hace muchos años, estas características sociales estaban mucho más marcadas por la región en que vivía cada uno. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó la modernidad. Y con la modernidad llegó la globalización. Y los límites que englobaban a un grupo social se empezaron a diluir, a mezclarse, a cambiar paulatinamente esa identidad. No del todo, porque todavía hay muchos rasgos distintivos y nosotros podemos diferenciarnos de otros con algunas cosas. Pero hay marcas globales que fueron potenciadas por la globalización y que aún así se adaptan a cada grupo social. Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Sí? Si ustedes se ponen en YouTube y van a ver millones de videos de gente que compara la Coca-Cola de Buenos Aires con la Coca-Cola de Japón, la Coca-Cola de Francia con la de Estados Unidos. Hay sutiles diferencias en el azúcar, en el sabor, en el packaging, en un montón de cosas que la hacen propia de cada lugar. Inclusive la forma de servirse. Usted se sienta en un restaurante acá, pide un vaso de coca, le van a traer el vaso, le van a traer hielo y le van a tirar la Coca-Cola encima. Usted se sienta en un restaurante en España, le van a traer el vaso, le van a poner hielo, le van a poner un limón adentro y le van a tirar la Coca-Cola. Y usted se va a decir, ¿qué es lo que está haciendo este muchacho? ¿Quiere cambiar la fórmula de la Coca-Cola?
No, es una costumbre de ese lugar. Inentendible para nosotros, pero así la toman. Lo mismo pasa con McDonald's. McDonald's en cada parte del mundo tiene propuestas distintas en su menú. Hay 2 o 3 cosas iguales, pero se va a encontrar con bastoncitos de mozzarella, yo qué sé, hamburguesa de pescado, y así. Se va adaptando en cada lugar de una forma distinta. Netflix tiene un catálogo para cada país diferente a otro. Usted se va a Chile y va a encontrar unas cosas que acá no va a encontrar, y así en todos los países del mundo, adaptándose. Pero es innegable, a pesar de estas adaptaciones, que la matriz sociocultural cambió. Nosotros cuando éramos chicos íbamos a un campamento de niños, queríamos jugar a la pelota, todos queríamos jugar a la pelota. Hoy usted va a un campamento de niños, tira una pelota y hay muy pocos que quieren jugar a la pelota. Todos quieren jugar a Minecraft, ¿sí? Y los chilenos quieren jugar a Minecraft, los colombianos quieren jugar a Minecraft y los españoles también. ¿Por qué? Porque las costumbres, la matriz sociocultural va cambiando. Hay un sociólogo muy conocido que habla de la modernidad y la sociedad como una cultura actual como fluida, ¿sí? como un río, ¿sí? Que está en estado líquido. Y el líquido se desplaza con mayor facilidad que los sólidos. Los líquidos no conservan su forma, no se limitan al espacio, siempre van intentando ir más allá y les preocupa el tiempo. Los líquidos fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean, manan, exudan, a diferencia de los sólidos, que no hacen nada de esto. La modernidad trae fluidez en donde se empiezan a disolver, a erosionar esos sólidos que parecían firmes y estables. Por ejemplo, las instituciones, como el matrimonio, cada vez se empieza a deformar más. Los valores, como la palabra, cada vez se pierden y es difícil encontrarla. O los principios, la fe, por ejemplo. Ya pasa a ser todo relativo, todo es relativo. Si hablamos de sólido, hablamos de esto, de la fe. Nuestras creencias son un sólido en este mundo tan fluido. Nuestros principios se basan no en buscar la evolución del hombre, y hablo de evolución como la adaptación al entorno, sino en buscar lo que agrada a Dios. Y en este contexto difícil, cuando sos un sólido en medio de, o te aferrás a un sólido en medio de un mundo líquido, no llamar la atención. Con el simple hecho de vivir y seguir los principios que Dios manda, sos bienvenido al grupo, al segmento de los raros, ¿sí? ¿Y por qué raros? Porque tenés hábitos raros, como levantarte un domingo a la mañana y venir acá. Tenés una forma de ser rara, tenés costumbres raras, tenés entretenimientos raros. Y en este contexto, el cristiano tiene que hacerse esta pregunta: ¿cómo vivir en un mundo siendo ciudadanos del cielo? El cristiano se encuentra frente a la siguiente pregunta: ¿integración o rechazo? ¿Debe ser el cristiano uno más o tiene que exponerse a ser rechazado? A.W. Tozer dice: un hombre justo puede vivir en un mundo injusto y no verse afectado por este, excepto por el hecho de que ese mundo no le dejará en paz. Ese mundo quiere educarle. Y el mundo buscará en el hombre justo que se adapte a él. Y si no se llega a adaptar el justo al mundo, el mundo se lo hace saber. Todo el que se resiste es un aguafiesta, un negativo, un inadaptado social. Y la realidad es que nuestro patrón de vida cristiana tiene que ser Cristo y no la sociedad. Entonces la pregunta es: ¿Jesucristo se integró o fue rechazado? Cuando Jesús se encontró
con costumbres que estaban aceptadas, como el intercambio comercial adentro del templo, hizo que todos se enteraran en su desacuerdo. Cuando Jesús se encontró con personas que estaban socialmente aceptadas y eran respetados religiosos, como los fariseos, en Mateo 23, 27 dice que los llamó sepulcros blanqueados. ¿Qué pasa con este ejemplo de Jesús? Cuando Jesús ve que la santidad de Dios está en juego, Jesús se diferencia del mundo. Y esto lo llevó a ser rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Es muy probable que si nosotros vivimos en los parámetros de Cristo, seas distinto al mundo, y por ser distinto al mundo, seas llamado un inadaptado. Existe entre los cristianos la idea de que se puede alcanzar a los perdidos mediante una adaptación a una iglesia más moderna, ¿sí? Y adaptar es una cualidad de los líquidos. Y si se empieza a adaptar el mensaje para no ser hiriente, si se empieza a adaptar la forma de vivir, si se relativiza la palabra de Dios, no se toma en cuenta como verdad, la iglesia se transforma en parte de esa corriente, empieza a diluirse el sólido. Y lejos de alcanzar a los perdidos, se alejarán los perdidos de la verdad, o la verdad será oculta delante de sus ojos. Jesucristo entendió la dificultad de ser rechazado en su propia persona y mostró en Juan 17 preocupación por la dificultad que se iban a encontrar los discípulos en su entorno, ¿sí? Y más allá de sus discípulos, todos los que fueran a creer, que se iban a encontrar con dificultades y Jesús oraba para que estas dificultades que nos vamos a encontrar a diario sean solventadas, apoyadas, guiadas por Dios. Vamos a leer. Juan 17, versículo 9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de mal. No son del mundo, como yo tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo
en ellos. Si no me prestas atención a mí y te llevas esta porción a tu casa, está cumplida la misión de hoy, ¿sí? Y acá en esta oración nos damos cuenta que Jesús entiende todo. Entiende la dificultad de ser influenciado, ¿sí? La dificultad de ser bombardeado a diario por medio de influencia. La dificultad de mantenerse firme y la dificultad de no perder la identidad o de perder fácilmente la identidad. Identidad que se deja ver, se deja apreciar en la persona, en el cristiano, a partir de la santificación y de seguir su palabra. Y el mundo te puede proponer un montón de cosas. El mundo, de hecho, te va a proponer un montón de cosas. Pero ahí está la identidad marcada del cristiano, mediante la santificación. No soy del mundo, soy ciudadano del cielo. Y todos los días debemos recordar esto, ¿sí? Debemos recordar que somos cristianos. Nuestra identidad se define por medio de Jesucristo y no por la sociedad que nos rodea. Y se tiene que reflejar en nosotros lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Vivimos en un mundo perdido que nosotros estamos llamados a la santidad y en agradecimiento a Dios, ¿sí? No somos ciudadanos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y encontramos en nuestro día a día cuestiones en las cuales entendemos claramente cuál es la voluntad de Dios. Entendemos que robar está mal, entendemos que matar está mal, entendemos que adulterar está mal, entendemos que codiciar está mal, todas esas cosas están mal y las entendemos. Por el contrario, entendemos las cosas que está bien orar, está bien congregarse, está bien leer la palabra, está bien adorar. Ahora, lo difícil es cuando no es fácil identificar la situación, que una situación en particular esté bien o esté mal. Al no ser todo blanco y negro, la libertad cristiana nos entra en esto que son las zonas grises o aspectos ambiguos. ¿Qué música escuchar? ¿Qué tipo de entretenimiento es aceptable? ¿Cómo vestir? ¿Cómo pasar el tiempo libre? ¿Cuánto tiempo libre tengo que pasar? ¿Qué dice la Biblia sobre estas cosas? Bueno, alguno dirá, la Biblia no dice nada con respecto a esto, así que puedo hacer lo que quiera, somos libres en Cristo. Lo cierto es que si bien no se menciona muchas de estas cosas, podemos ver distintos principios que nos ayudan a analizar los aspectos que nos provocan duda. Basados principalmente en el libro de 1 Corintios, vamos a ver 6 principios que nos llevan a 6 reflexiones para poder analizar cada situación ambigua que se nos presenta en el camino, que son un montón a diario, ¿sí? Y vamos a ver 6 principios rápidamente, sin que se duerman en el camino. Primero, principio que algunos ya fuimos viendo a lo largo de los domingos anteriores y que vamos a refrescar y seguramente refrescaremos también más adelante. Principio de la edificación. Y ahí la pregunta que nos hacemos como reflexión es, ¿producirá esta actividad un beneficio espiritual? Dice el versículo propuesto, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Algo que es provechoso, que es útil, es beneficioso, esto es algo que conviene, ¿sí? Y esto tendríamos que buscar nosotros en nuestra vida. Por otro lado, ¿qué es constructivo? Es algo que nos aporta al crecimiento, que fortalece nuestros cimientos, que nos ayuda en el desarrollo, nos hace crecer. Esto es lo que tenemos que buscar. Lo que nos es beneficioso para nuestra alma, y aquello que nos edifica. Frente a un hecho o una situación ambigua, el cristiano debería preguntarse, ¿hacer esta actividad me mejora mi vida espiritual y la vida espiritual de los demás?
¿Va a cultivar esta actividad la piedad en mí? ¿Me va a edificar? Y cuando se trata de aspectos o situaciones ambiguas de la vida, hay que preguntarse si la elección que vamos a hacer es beneficiosa tanto para nosotros como para los que nos rodean. Segundo principio, el principio de la esclavitud. Y la reflexión, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿llevará esta actividad a la esclavitud espiritual? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y esto es para el ámbito sexual como para cualquier ámbito de la vida, ¿sí? Parte de buscar lo que es beneficioso para nosotros es también alejarse de las cosas peligrosas, ¿sí? Evitar las tentaciones o actividades que puedan llevarnos a un lugar de esclavitud. El domingo pasado estuvimos viendo el pasaje de Efesios 5:18 que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No hay que dejarse transformar en adicto, esclavo de lo que es pecaminoso o incluso potencialmente destructivo. Porque es muy amplio el abanico. Usted me dirá, bueno, sí, está bien, en mis vacaciones no voy a ir a jugar al casino. Está bien, es correcto. Pero hay otras cosas mucho más cotidianas, como hablábamos el domingo pasado del gimnasio, ¿sí? El culto al cuerpo, que me transforma en esclavo de esa actividad, o ser hincha de fútbol, ir todos los domingos a la cancha, o un montón de cosas que nos esclavizan y que nos alejan de Dios. No hay que llegar al punto de crear un hábito que nos termine alejando de Dios. Somos esclavos de Jesucristo y solo de Él. Tercer principio, principio de la exposición. También lo tocamos el domingo pasado. ¿Expondrá esta actividad mi mente o mi cuerpo a la impureza? 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El domingo pasado hablábamos del 19, ahí me interesa hacer pie en el 20. Dice que fuimos comprados a un muy alto precio. No somos dueños de nosotros, ya tenemos un dueño, alguien nos compró, ¿sí? Por lo cual tenemos que honrar a Dios por medio de nuestro cuerpo. El modo en que nosotros decidamos utilizar nuestro cuerpo, así como que decidamos aquello que decidamos poner en nuestra mente, debe reflejar siempre la preocupación de honrar a Dios. Todo lo que contamine el cuerpo, todo lo que contamine la mente debe evitarse. Y el mundo en que vivimos propone una exposición constante, una exposición de todo, una exposición desde lo que desayunaste hoy a la mañana hasta el viaje que hiciste sacándote una selfie ahí colgado de la Torre Eiffel, ¿sí? El mundo propone que nos expongamos todo el tiempo. Y ojo con las redes, ojo con lo que se sube. Lo que estamos exponiendo y mostrando al mundo tiene que honrar a Dios, ¿sí? Y siguiendo con este concepto, vamos al siguiente punto, que está muy relacionado, que es el punto número 4, que es el principio de la estima. ¿Beneficiará esta actividad a otro o hará que tropiecen? Cuando estimamos más al otro como más importante que a nosotros mismos, poniendo sus intereses espirituales por sobre los nuestros, lo que estamos demostrando ahí es amor, ¿sí? Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y esto no es muy popular en una sociedad que se basa en el egocentrismo, pero es bíblico, ¿sí? 1 Corintios 8 al 13, también lo analizamos la semana pasada, es cuando
Había dos grupos de hermanos, unos que estaban comiendo carne que había sido entregada a los ídolos, y otros que no lo hacían y les parecía horroroso lo que estaban haciendo lo del frente, y Pablo le dice, si hay alguien que se está sintiendo mal, y por más que vos no estés haciendo nada malo, dejá de hacerlo. ¿Sí? Bueno, lo que somos, lo que hacemos y lo que mostramos afecta a los que nos rodean. Quinto punto. Principio del evangelismo. Reflexión. ¿Promoverá esta actividad la causa del evangelio? Esa actividad ambigua que nosotros tenemos ahí en duda, ¿lo hacemos, no lo hacemos? ¿Va a promover la causa del evangelio? No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice 1 Corintios 10, 31 al 33. Dice, solo nos tenemos que preocupar por los que están en la iglesia con nuestros hermanos, como vimos en el punto anterior, de que no tropiecen. No, dice, también te tenés que ocupar de cómo te ven y cómo te analizan los gentiles, los judíos, todos. Las decisiones que tomemos en cuanto a los aspectos ambiguos, si hacer o no una actividad, no solo lo van a ver nuestros hermanos, sino también aquellos a los que hay que alcanzar, a aquellos al que tenemos que dar un testimonio. Y frente a esto, nunca se puede afectar la reputación de Dios. Que el buen nombre de Dios no sea afectado con lo que nosotros estamos haciendo. Sexto punto, principio de la exaltación. La reflexión que tenemos que hacernos frente a un hecho ambiguo es, ¿esta actividad traerá gloria a Dios? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10, 31. Fuimos creados para la gloria de Dios y para adorarlo por siempre. Cuando andemos en estas zonas grises, debemos preguntarnos, ¿será Dios glorificado? ¿Será Dios alabado? ¿Será Dios enaltecido con esto que estoy a punto de hacer? Lo honramos a Él cuando tomamos decisiones que se alinean con los principios de su palabra. Si una actividad glorifica a Dios, bueno, esa actividad la tenemos que hacer. Ahora, si no va a glorificar a Dios, o si es cuestionable, si me trae dudas, entonces es mejor no hacerla, es mejor hacer otra cosa. Si la conciencia está preocupada por lo que estamos a punto de hacer, mejor no hacerlo. Vale la pena mantener la conciencia limpia para que la relación con Dios no sea afectada. Y cuando hablamos de conciencia hablamos de corazón. Si Salmos 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si mi corazón mirara la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Bueno, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que mirar a Dios todo el tiempo y Dios promete que nos va a escuchar. Somos ciudadanos del cielo. Ahora, en el mientras tanto, ¿qué pasa con el entretenimiento? Dios y el entretenimiento. El entretenimiento es una característica fundamental de nuestra cultura. Satura todo, marcando nuevos parámetros aspiracionales y desviando nuestra atención y muchas veces peligrosamente. El acceso al entretenimiento cada vez es más fácil, es más masivo y gracias a Internet podemos estar entretenidos o distraídos todo el tiempo que nosotros estemos despiertos. Es inagotable el catálogo de propuestas que tenemos, películas, series, videojuegos, redes sociales, música o lo que se te ocurra. Ninguna de estas cosas son malas en sí mismas, ¿sí? Sin embargo, vivimos en un mundo caído profundamente, corrompido por el pecado y bajo la influencia
del maligno que va a utilizar todos los medios, todos los recursos disponibles para que nosotros nos distraigamos. No tenemos que ser ingenuos en pensar que todo es neutral, que todo es seguro, porque no lo es. Sería como si nosotros pensáramos que revolcarnos en el lodo no nos va a traer suciedad, ¿sí? Que podemos salir limpios de esa situación. El mundo ofrece, propone, insiste, satura, y es difícil para el creyente salir indemne. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos vivir de modo coherente con nuestra vida cristiana en la cultura saturada de entretenimiento? Bueno, la respuesta es la siguiente: sometiendo nuestra vida al señorío de Cristo. Y vamos a ver cuatro puntos rápidamente, también repasando viejas enseñanzas. El primero, el señorío de Cristo requiere una buena mayordomía. Vimos lo que era mayordomía: administrar correctamente nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra capacidad. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. El señorío de Cristo denuncia impurezas y mundanalidad. Nos demuestra Cristo lo que está bien y lo que está mal, apartados de toda carnalidad. Que Dios nos ayude a elegir correctamente, a buscar siempre la santidad, aquellas decisiones que lo honren a Él. Y ahí está el señorío, descartando las cosas que no hay que hacer por las cosas que sí hay que hacer. Tercer punto, el señorío de Cristo determina las prioridades correctas. Tener presente nuestro propósito. Y ahora, después de tantas clases, ¿cuál es nuestro propósito? Y los escucho. Y tienen un caramelo de regalo. ¿Cuál es nuestro propósito? No lo digas vos. Déjame glorificar a Dios. ¿Sí? Lo decimos domingo a domingo a domingo a domingo. Ese es el motivo por el que estamos estudiando ética. Glorificar a Dios. ¿Sí? Y glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Que el Señor nos ayude a identificar lo que es primordial de lo que es intrascendente en nuestra vida. ¿Sí? Y cuarto y último punto, el señorío de Cristo define una perspectiva apropiada. Ver correctamente la realidad. En una sociedad que nos muestra imágenes de gente feliz, en recortes de felicidad, pero que muchas veces están alejadas de cualquier realidad y que muchas veces son fantasía. Que el Señor nos ayude a vivir con una buena perspectiva de las cosas, teniendo una visión clara del objetivo y teniendo una visión clara del propósito por el que somos llamados a ser sus hijos. Glorificar a Dios. Nuestra identidad se define por medio de Jesucristo, no por la sociedad que nos rodea. En una sociedad que decíamos que es líquida, corremos el riesgo de ser llevados por esa corriente. ¿Se acuerdan la primera imagen? El río con la piedra en el medio. Bueno, corremos ese riesgo de ser llevados y ser arrastrados. El llamado es a permanecer firmes en un mundo líquido, siendo ¿qué? Sólidos. Sólidos en la fe, sólidos en la palabra, confiando en el señorío de Cristo, anclando nuestra vida en los principios bíblicos, que es la única forma de no ser llevados por la corriente. De lo contrario, esta es la imagen completa. Ese río encantador que venía fluyendo
con sus piedras en el camino, termina en un camino de perdición. Vivimos en este contexto, en nuestra sociedad. Interactuamos en este contexto, como así también lo hizo Jesucristo, que vivió en su contexto e interactuó en su contexto, pero nunca traicionando la santidad de Dios, porque nuestro objetivo es glorificar a Dios. Y como imagen de Dios, como representantes de Dios, como embajadores, tenemos la responsabilidad de que esa imagen represente bien a Dios y sea útil a su causa. No es la búsqueda de ser un superlegalista que sigue millones y millones de reglas, sino es la búsqueda de ser un buen cristiano que glorifique a Dios y que demuestre a Dios en su vida. Oramos, Padre Celestial, te damos gracias porque un día más podemos reunirnos, abrir tu palabra, contemplar en ella lo que vos querés para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a crecer día a día en el conocimiento tuyo y sabiendo cómo sos vos, entender cómo tenemos que vivir cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad, alejándonos de las cosas que nos hacen mal, sobre todo alejándonos de las cosas que a vos no te gustan, porque venimos a glorificar tu nombre y a hacer imagen tuya, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas y nos permitas seguir creciendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.